compañeros telefónicos, los compañeros aeronáuticos. Aquí hay trabajadores de todos los sectores. ¿Y qué decimos? Vamos a ir juntos al paro con los compañeros de ATE. Vamos a ir juntos al paro con los compañeros de CETERA, con los compañeros de la Federación de la Industria. Un paro que tiene que fortalecer a los que dentro del movimiento obrero y dentro del movimiento sindical queremos que se termine la luna de miel con un gobierno que usó el diálogo social para poner de rodillas a los trabajadores, pero los trabajadores nunca estuvimos de rodillas y por eso el paro del 6 de abril es el punto máximo del rechazo a las políticas del gobierno de Macri. Un paro que va a ser un plebiscito, un paro que va a ser inapelable, un paro que va a demostrar de una punta a la otra del país el rechazo a la política del hambre, el rechazo a la política de la opresión, el rechazo al encarcelamiento de Milagro Sala, el rechazo a la flexibilización laboral, el rechazo a la entrega de nuestras conquistas, el rechazo al hambre de los jubilados. Por eso nos sumamos en este paro para decir no al techo de las paritarias, basta de hambre para los jubilados, aumento de emergencia, basta de hundir la educación y la salud, cumplir la ley de financiamiento, aumentar el presupuesto de la salud. Y decimos a nuestras compañeras, a las mujeres, a las que además de tener que ir a trabajar para bancar la casa, tienen que hacer malabares, verdaderos malabares, para inventar con lo poco que quedó del día anterior la comida del siguiente, para tratar de que rindan los fideos, para que llegue la polenta, para elegir la carne picada que se puede pagar. A esas mujeres les decimos, reconocemos su esfuerzo y sobre todo reconocemos la valentía que pusieron en cada una de las marchas de marzo, desde la del 8 de marzo, estando en todas, porque han sido protagonistas de estas luchas. Y después, como decían acá, después del 6 de abril, después de ese paro, que va a ser histórico, después de ese paro, compañeras y compañeros, no va a venir el remanso. Hay algunos dirigentes y algunos en el gobierno que están pensando que el paro va a descomprimir la olla a presión. Algunos sueñan con que ese volcán en el que ahora sienten que están parados y el volcán somos nosotros, el pueblo argentino, que entra en erupción. Algunos piensan que el paro libera y se acabó. No, el paro nos pone de pie, más aguerridos, más fuertes, y plan de acción para demostrar que hasta que el ajuste no se vaya, la lucha sigue. Y ese plan de acción hay que hacerlo juntos, con la memoria puesta en las luchas que nos hicieron derrotar a otros planes de ajuste. No nos vamos a olvidar de las fechas que marcan la historia de nuestro pueblo, que están escritas en el corazón. No nos vamos a olvidar del 2 de abril, de las Malvinas y de los caídos en las Malvinas, porque no nos da vergüenza. No queremos ya besarle la mano a ningún rey. Queremos recordar a nuestros héroes y reivindicar las Malvinas como parte de nuestra patria.
Vamos a recordar que en el año 1997, 2 de abril, se instaló la Carpa Blanca, 3 años para tener la ley de financiamiento educativo, que este gobierno ahora no cumple porque se llevó los fondos para otros fines. Vamos a recordar a Carlos Fuente Alba, vamos a recordar, así como recordamos a Ubaldini, vamos a recordar a nuestros grandes, a Amado Olmos, a Tosco, a Salamanca, a Germán Abdala. Vamos a nombrarlos en estas luchas, vamos a cantar como si estuvieran con nosotros, vamos a decir que la clase trabajadora argentina, esa que miran los inversores, esa que según Macri ahuyenta a los inversores, la clase trabajadora argentina está de pie, está entera, está íntegra, tiene historia y tiene futuro. A luchar, compañeros y compañeras. Plan de acción. Después del 6 de abril, plan de acción. 1 de mayo en la calle, marcha federal. 2 meses por todo el país. Llegamos a la Plaza de Mayo. Los trabajadores, los pequeños empresarios, los estudiantes, los pequeños productores. La Plaza de Mayo no va a alcanzar cuando lleguemos con la marcha federal, por el trabajo, por la producción, por la educación. ¡Fuerza! Y a festejar que estamos vivos y que la plaza es nuestra. Gracias, compañeros y compañeras. Bienvenidos, esto es el diario aquí en C5N, finalizado el discurso de Hugo Yasky, un discurso fuerte, duro nuevamente en contra del gobierno. Vamos a estar desarrollando, por supuesto, todos los temas que se tocaron y vamos a regresar a la Plaza de Mayo porque estamos realizando una gran cobertura. Iván Superpille, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para todos. Un enfervorizado Hugo Yasky en un escenario que tenía como protagonistas también a Sonia Alesio, a Roberto Baradel, a Francisco El Barba Gutiérrez, a Pablo Micheli, estaba Nacho Levi de la organización La Poderosa también. Diríamos que bastante transversal el palco de la movilización de las 12 TA hoy en Plaza de Mayo. Una marcha más para manifestar la disconformidad de una parte muy grande de la sociedad con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Directamente apuntando al modelo económico en una antesala a lo que será un paro que anuncian multitudinario y paro total de actividades para el próximo jueves. ¿Qué otros temas tenemos? Tenemos otros temas como los datos de la economía. Habíamos adelantado, habíamos dicho que Orlando Ferreres y Fiel de Artana habían dado 8 y 9.5 de caída en la industria. Bueno, esa caída en la industria hoy la reconoció el INDEC, una caída de 6% y 3.5%, si no estoy recordando mal, lo estoy haciendo de memoria, en la industria y en la construcción. No repunta la economía en un año electoral donde la misma va a ser muy necesaria para la performance electoral de Cambiemos. Muy mal momento, otro de los temas del día que están atravesando los ciudadanos de Comodoro Rivadavia allí en Chubut. Desde ayer un temporal tremendo, arrasó con todo, con autos, hay imágenes que son impactantes. Ayer lo contábamos, hay una inundación que tiene anegadas un montón de calles de allí de la ciudad. Han pedido desde el lugar que la gente no salga a las calles solo de ser una necesidad de extrema urgencia. Si no, tienen que resguardarse, tienen que quedarse en sus hogares. Hay anuncios de más lluvias. Para hoy te vamos a estar contando qué es lo que se está viviendo allí en Comodoro Rivadavia. Renuncia y escándalo en el juicio por encubrimiento del atentado. La abogada del gobierno denunció, yo lo voy a decir de un modo elegante, una actitud poco generosa del gobierno de Mauricio Macri, del Ministerio de Justicia concretamente, para conocer la verdad en el juicio por el encubrimiento. Los detalles con Gabriel Morini en instantes aquí en el diario por C5N. Otro de nuestros columnistas estrellas es Paulo Cablan, que dentro de un ratito va a estar con nosotros para ampliar una información que trabajó Mauro Federico en ámbito financiero y tiene que ver con el caso de
Narco Itatí. Atención, porque hay escuchas que empiezan a revelar todo lo que hay detrás de este hecho escandaloso. Y no solamente de la propia situación, sino de un tema que termina salpicando también a dirigentes del gobierno nacional. Dentro de un ratito te vamos a estar ampliando. Piquete, descontrol y muerte. Ese es el título de uno de los hechos más graves que ocurrieron el día de hoy, vinculado a un camionero alcoholizado. Quiso pasar por un piquete y atropelló a los manifestantes. Mató a uno, hirió a otros 5 y, como vemos en pantalla, prendieron fuego el camión. Toda la información acá en el diario. Hasta las 9 de la noche te vamos a estar acompañando, pero el tema central del día tiene que ver con la movilización a Plaza de Mayo de las 2 CTA. Vamos a estar repasando los discursos, pero ahora mismo está desde allí nuestro compañero Nicolás Munafón. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana, Iván? Buenas tardes. Estamos detrás del escenario, donde ya vemos bajar a Pablo Micheli, también a Francisco Barba Gutiérrez, que fueron dos de los oradores en este acto de la CTA, que ya ha finalizado. También comienza a bajar Hugo Yasky, que se está sacando una foto en este momento con Sonia Aleso. Comienzan a bajar entonces las distintas figuras que estuvieron en este acto central. También lo vemos bajar a Baradel, que recibió el apoyo fuerte de Hugo Yasky al finalizar su discurso. Allí están bajando entonces los distintos protagonistas. A ver, un segundo. Pablo, a ver, Pablo, estamos en vivo, por favor, un segundo. Nos vamos a acomodar. Ahí está. Nos acomodamos entonces. Ahí no vas, ahí no vas. Bueno, perdona. Un poquito más atrás, por favor. Un poquito más atrás. Vamos. Micheli, un balance de este acto. No, la verdad que muy bueno. Ustedes habrán visto que los 3 discursos, tanto el de Yasky como el de el Barba Gutiérrez y el mío, van en una sintonía. Tenemos una concepción de diálogo, una decisión a defender la democracia, pero con justicia social. No que el gobierno nos quiera llamar a dialogar para que le digamos todo que sí, cuando la economía no está dando respuesta a los problemas que tiene el pueblo. Y también decir que hay que parar con esto de demonizar las luchas populares, porque en realidad el gobierno asusa a la gente en contra de los que salimos a la calle, con excusas para no dar respuesta a pararlo de pedo, a la situación de los jubilados, a una paritaria con porcentaje acorde a la inflación y al costo de vida. Y entonces, ante eso, elige el camino de la confrontación. La Argentina va a salir adelante, no solo con que vengan algunas inversiones, porque inclusive eso es dialéctico. No va a venir inversiones si la Argentina no tiene una democracia participativa y responsable. Viendo el comportamiento del gobierno con el conflicto docente, ¿qué puede hacerlo cambiar ese rumbo? No, yo creo que el comportamiento del gobierno no es bueno. Convoca a diálogo en la provincia de Buenos Aires, pero con un gobierno nacional que anuló la paritaria docente. Yo creo que una de las cosas que ayudaría a destrabar ese conflicto y que ayudaría a que la población argentina esté más tranquila, pensando que sus hijos vuelven a la escuela, es que se abra la paritaria nacional docente. Después los porcentajes se podrán discutir, pero no se pueden anular las herramientas democráticas que tanto nos costó conseguir. Va a haber un paro contundente el 6 de abril y va a seguir el plan de acción. Como dijimos, va a haber una marcha con la producción, el trabajo, la cultura, la educación. Va a haber un 1 de mayo que nos va a encontrar otra vez en la calle, a todas las centrales movilizadas, y no descartamos que haya nuevos paros. Bueno, gracias. Bueno, a ver, la palabra de Pablo Micheli. Nos vamos a mover para buscar a los distintos oradores en esta tarde. A ver quién más está aquí para hablar. Está Baradel por allí también, está Francisco Gutiérrez. A ver, Francisco, un segundo, por favor, estamos en vivo. Bueno, su discurso también apuntó a esto de que ustedes no están desestabilizando. Así es, yo digo que la desestabilización en la familia de los compañeros, de los trabajadores, está haciendo el gobierno, porque el poder adquisitivo se ha caído frente a la devaluación.
Les pido un segundo que nos movamos para ser más prolijos, ¿sabes? Perdón la desprolijidad, pero a veces es difícil trabajar así. Nos vamos a mover entonces de Tallaski. Bueno, ¿qué lectura están haciendo de esta convocatoria? Nosotros creemos que ha sido un acto extraordinario. Pusimos parlantes hasta las 9 de julio y nos parecía que exagerábamos. Ha desbordado otra vez la muchedumbre, trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, y además porque tenemos una perspectiva de continuidad que es la lucha, no solamente el 1 de mayo, sino para seguir en la unidad de la acción con los docentes, con los compañeros de la CGT, con las 2 CTA, el plan de acción que va a recorrer todo el país con la consigna Marcha Federal por la Educación, por el Trabajo, por la Producción Nacional. Está esa marcha iniciada el día que los compañeros fueron a la Secretaría de Industria, está iniciada el día que fueron con la Marcha Federal Educativa, pero ahora hay que juntar todos y va a haber 40 actos en 40 lugares del país y vamos a llegar tras una semana de marcha caminando ciudad por ciudad a la capital federal para que nos escuchen acá de esta Casa Rosada, que bueno, normalmente está así como hoy la vemos, con las persianas cerradas. Los 3 discursos apuntaron a que no quieren desestabilizar, digamos, que no es la idea de ustedes, pero obviamente tampoco firmar un cheque en blanco, que fue parte también de su discurso. Fuimos muy claros, si en este país alguien defendió siempre la democracia, fueron los trabajadores. Poniendo el cuerpo, peleando, luchando para que la Constitución se respetara, y lo mismo vamos a hacer ahora. No hay ningún partido político, y menos un gobierno que responde a los intereses de los sectores empresarios más poderosos. Si alguien estuvo lejos de la dictadura, si alguien fue víctima de las represiones, fuimos siempre nosotros, los trabajadores. No conozco una lista de empresarios que haya dado la vida por la democracia, conozco una larga lista así de trabajadores que han dado la vida por la democracia. ¿Se terminó la tregua con el gobierno? Se terminó la tregua, ya lo dijimos cuando lanzamos la marcha del 7 de marzo en defensa de la producción, el trabajo, la educación. Estamos ahora con el paro del 6 de abril. Esperamos el paro que va a ser contundente porque la adhesión es total. Los trabajadores están unidos, los trabajadores quieren decirle al gobierno basta. Le decimos al gobierno que tiene que cambiar, tiene que modificar la política económica. Nosotros somos los mayores garantes de la estabilidad y de la democracia, porque fuimos los que peleamos, ahí lo decía Saúl Gualdini, el 30 de marzo de 1982. Yo quisiera preguntar cuántos de los que están hoy siendo ministros, CEO, de la multinacional estuvieron aquel día en esta Plaza de Mayo. Por eso decimos, el gobierno desestabiliza, porque desestabiliza a partir de la realidad y la necesidad que tienen los compañeros. ¿Cómo no quisiéramos los trabajadores, los compañeros, estar con su familia, descansando, tranquilos, sabiendo que sus chicos pueden ir a la escuela porque el docente tiene un buen salario? Es mentira que los padres están en contra. Los padres quieren que los docentes puedan brindarle una buena educación y quieren que tengan un buen salario. Para eso también apoyan la lucha de los trabajadores docentes. Lo vemos en cada escuela, en la escuela pública, en algunas escuelas privadas que también paran. No es cierto que no estén parando. Y sí, es ridículo lo que está haciendo el gobierno, ya sea el presidente o la gobernadora, queriendo tentar para que los docentes carneren una huelga. Yo le recomendaría al presidente y a la gobernadora que lea la poesía de Pablo Neruda cuando habla de las manos del rompehuelga. Sería buenísimo para que aprenda una lección de la historia. ¿Hubo dirigentes que quisieron levantar el paro? ¿Cómo? ¿Hubo dirigentes que quisieron levantar el paro? No, que yo sepa no, al contrario, lo ratificamos, lo vamos a sostener y como dijimos, si no nos escuchan seguirá avanzando el plan de lucha. Mire, si quiere mantener un diálogo social y quiere ir a avanzar, porque la democracia no es una cuestión exclusivamente electoral e institucional, la democracia tiene que ser para resolver los problemas de las desigualdades, de la inequidad. Si la democracia profundiza la desigualdad, gobierna más para un sector que contra el otro sector, que la gran mayoría, que son los trabajadores, la democracia empieza a ser débil, empieza a no ser confiable y genera
la demanda y el reclamo de los trabajadores en la calle. Para recuperar apoyo a los docentes. Las medidas de los docentes, mañana va a haber una reunión de CETERA y bueno, van a anunciar nuevas medidas también. UDA va a hacer lo mismo. ¿Cómo está el panorama hoy? El panorama es, primero el presidente Macri de hoy planteó que quería el diálogo, que quería sentarse a una mesa de discusión. Aceptamos la propuesta, le decimos acá públicamente, que el presidente Macri nos convoque a los gremios docentes nacionales, que el ministro de Educación nos convoque y que nos sentamos y todos juntos discutiendo la ley de financiamiento educativo, la inversión en educación concretamente y una educación pública de calidad. Pero queremos saber por qué no cumplen con la ley de financiamiento educativo. Así que nosotros nos sentamos en una mesa, si nos convocan mañana vamos a estar ahí. Segundo, la verdad que es lamentable las palabras de la gobernadora provocando a los docentes. Lo que hace es reforzar la medida de fuerza. La gobernadora ayer decía que el paro se caía, después que la escucharon los docentes hablar, hoy el paro en la provincia de Buenos Aires llegó casi al 80%, el 76% concretamente. Entonces, lo que le decimos a la gobernadora, que a esta altura entendemos que no le interesa que los chicos tengan clase, no le interesa que los chicos tengan clase, que nos convoque, que resuelva este conflicto. A los docentes sí nos interesa que los chicos tengan clase y lo vamos a demostrar, como lo demostramos todos los días. Vamos a seguir llevando adelante acciones, vamos a reunirnos con los padres en todas las escuelas y vamos a explicar este conflicto. Y este conflicto, ¿saben por qué? Porque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires quiere bajarle el salario a los docentes, usándonos de ejemplo para el resto de los trabajadores, necesario en el sistema educativo. ¿Sabe cuánto recortaron el año pasado, del año pasado este? 3.2%. ¿Saben cuánto significa? Se los digo a los papás. Menos en el sistema educativo, 16.533 millones de pesos. ¿Saben qué se podría haber hecho con eso? Se podrían haber construido 1.700 jardines de infantes o 1.000 escuelas secundarias. Que no les mientan más a la ciudadanía, que respeten a los docentes, que nos convoquen en la paritaria, que esta no es una guerra, lo volvemos a decir, no es una puja a ver si nosotros derrotamos a Vidal o Vidal nos derrota a nosotros. Nosotros simplemente queremos un salario digno y que se invierta en educación y por supuesto el respeto a los docentes. Y la gobernadora que hablaba del 25% de ausentismo, ¿se acuerdan que hablaba del 25? En la mesa anterior, en la última mesa, tuvo que hablar del 17, porque le pedimos cifras, ya bajaron 8 puntos. Y le recuerdo también a la gobernadora las veces que tenía que haber presidido la legislatura y no fue, también, porque para hablar hay que tener legitimidad. Una de las propuestas había sido el ausentismo. Estaba siendo víctima, que era el enemigo público, ¿se sintió respaldado? Absolutamente respaldado por los trabajadores de la CGA. Bueno, le agradezco infinitamente a Hugo Yasky, a Pablo Micheli, a la CGT también, que hemos tenido un respaldo muy importante de los docentes y fundamentalmente a los padres de nuestros alumnos. Ellos van a intentar desviar el eje, tapar el sol con las manos, pero no lo pueden hacer. Lo real que la gobernadora habló que un docente tenía que ganar 40.000 pesos y le está ofreciendo 2.000 pesos por abajo de la línea de la pobreza. Ese es el salario que ofrece la gobernadora. ¿El ministro de Vidal lo responsabiliza usted como el responsable de que no haya acuerdo? ¿Qué le pasa? No, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Porque yo no tengo precio y no pueden acusarme absolutamente de nada. Tienen que mentir, tienen que difamar, pero se les volvió en contra. Y no es Baradel. Somos los 6 gremios en la provincia de Buenos Aires y son los 6 gremios nacionales. Y la gobernadora o los ministros me acusan que no me acuerdo. Sí, por supuesto, yo no voy a firmar el 19%, un salario a la baja representando a mis compañeros. De ninguna manera lo voy a firmar. Así que le pedimos a la gobernadora que convoque nuevamente a discutir salario con los trabajadores y a ver cómo se avanzan en el tema de la educación pública, en lugar de hacer semiactos de campaña, hacer puestas en escena como la que hizo ayer. Vamos a mover un segundo para ver si nos podemos acomodar y hablar más tranquilos con algunos de los protagonistas. Nos vamos a ir moviendo. Recordemos que el acto recién finaliza y por eso los oradores, tanto Pablo Micheli como Hugo Yasky, como también Gutiérrez, recién escuchábamos a Roberto Baradel al final de
recién del móvil donde estaba Nicolás Munafó, hacer hincapié en algo que venimos conversando acá en el diario y en toda la continuidad informativa de C5N, que es la distancia que sigue habiendo entre el Poder Ejecutivo provincial y los gremios docentes, los 6 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Pero algo cuyo pecado original es producto de la decisión del presidente de la Nación y de Esteban Bullrich de no convocar a la paritaria nacional. Veía en la página Chequeado que decía que el conflicto que Cetera había agudizado el conflicto durante este año y aclaraba, claro, es la primera vez en los últimos 15 años, bien digo, que no se convoca a la paritaria nacional. Ahí hay una explicación de lo que decía Bardel recién. Es que además es el argumento por el cual los docentes se mantienen muy firmes y lo reclaman como su derecho constitucional. Abrir la paritaria nacional. Ese es un punto en el que ni siquiera hubo un pequeño acercamiento, ni siquiera hubo una reunión para poder tratar el tema de la paritaria nacional. En eso el gobierno fue tajante y muy pero muy duro. El otro punto es que mi impresión es que hoy la situación está todavía más complicada que cuando se sentaron por primera vez a negociar. Sí, hay algo que agudizó el conflicto, que fueron las declaraciones, no solo de la gobernadora, sino de los funcionarios. Y Paradela hacía algo, creo, desde el punto de vista estratégico inteligente. El presidente dijo, los queremos convocar a dialogar. Y Baradel dice, que nos convoque el presidente, que nos convoque el ministro de Educación Nacional, que discutamos por qué no se está cumpliendo la ley de financiamiento educativo y cumplamos con el llamado a la paritaria nacional. Que dicho sea de paso, para los fanáticos, que yo puedo llegar a ser uno, de las instituciones, la paritaria nacional docente es una institución que hoy no se está cumpliendo. Nos llama Nicolás Munafó porque hay más novedades desde allí, desde Plaza de Mayo. Nicolás. Gracias, Luciana. Efectivamente, estamos con Hugo Yasky de la CTA, uno de los oradores de este acto, y también con Sonia Leso. Los docentes han recibido mucho respaldo en esta tarde. Bueno, imagino que eso también reconforta, ¿no, Sonia? Después, quizás en tantas piedras en el camino, que en este acto también se acuerden de los docentes y en esta lucha. Sí, efectivamente, un agradecimiento a los compañeros, a todos los compañeros que hoy estuvieron presentes en el acto, y a Pablo, al Barba, a Hugo, expresando la solidaridad del movimiento obrero con la lucha docente y planteándole al gobierno que tiene que escuchar. En realidad hoy el presidente dijo que quería dialogar. Bueno, los maestros le pedimos públicamente al presidente que reciba a los docentes, que reciba a los 5 gremios nacionales docentes y que pueda destrabar este conflicto donde no nos han convocado a paritaria. Así que queremos dialogar, nosotros también queremos dialogar. Hugo, sobre el final de su discurso, dijo que después del próximo paro, del 6 de abril, al que también ustedes van a adherir, no vendrá el remanso, sino que van a seguir la lucha y van a seguir en pie. Sí, porque yo creo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Eso nos enseñaron la madre de Plaza de Mayo. Por eso, el 1 de mayo, en el Día de los Trabajadores, vamos a convocar una gran movilización. Seguramente hay un margen importante para que le podamos hacer todas las centrales al mismo tiempo, en el mismo lugar, un acto multitudinario para expresar el rechazo al plan de ajuste, y de ahí arranca esa marcha federal por la educación, por el trabajo y la producción nacional, que tiene programados 40 actos en todo el país, que va a recorrer toda la geografía hasta la última ciudad de la Argentina en varias columnas, y que con 7 días de marcha va a llegar a la capital federal para demostrar que no vamos a transigir en lo que sea convivir con el hambre de nuestros hijos. No queremos el hambre de nuestros hijos, queremos trabajo, queremos retribución digna para los jubilados y para los docentes, queremos respuestas elementales, porque no basta haber ganado una elección como única razón para hambrear a 40 millones de argentinos. Iván, Luciana los escucha, tanto Hugo como Sonia. Hugo, Sonia, buenas tardes, gracias primero por esta comunicación. Le pregunto a ambos, tiendo primero el puente con Hugo, algo que el gobierno está intentando hacer, que es apostar al desgaste de las organizaciones gremiales y de las organizaciones sociales. La pregunta es, ¿cuál es el mañana después de estas movilizaciones, de la marcha federal y del paro del 6 de abril? Bueno, acabamos de anunciar, el 1 de mayo va a ser un gran acto que nos va a inspirar porque es el Día de los Trabajadores, y a partir de ahí una marcha federal que va a recorrer todo el país.
Mayo va a ser un mes en el que vamos a estar realizando actos que en realidad van a comenzar en los plenarios de abril, durante 15 días en abril, última quincena, plenarios con todos los gremios, con los docentes, con los estatales, con los trabajadores de la industria, con los de aeronáutica, servicios, y de ahí pasamos a planificar una marcha que va a tener actos en 40 ciudades, porque la Argentina no es solamente esta Plaza de Mayo, vamos a ir a recorrer cada ciudad, vamos a encender la antorcha de la lucha en todas las ciudades, va a haber marchas de antorchas que van a recorrer el país y vamos a llegar con 7 días de camino, con 7 días de actos a la capital federal en una marcha que estoy seguro va a sumar todo lo que fueron las marchas del mes de marzo. Estoy seguro que duplicamos, triplicamos y que vamos a demostrarle al gobierno que la lucha no va a ser abandonada. El gobierno tiene que escuchar. Si el gobierno escucha, si el gobierno convoca, si es para el aumento de emergencia de los jubilados, si es para definir que las paritarias no tienen techo, si es para sacarle el pie de encima a las docentes y docentes de este país, si es para admitir que no se puede seguir con 1.300.000 pobres cada año, nosotros vamos a ir a discutir. Hugo y Sonia, para los dos también. Sí, Sonia, expresate, no quiero cortarte. No, quería decir que a pesar de que el gobierno cree que los docentes están quebrados o divididos, hoy, por ejemplo, hubo una marcha en Neuquén de más de 20.000 docentes. Lo que pasa es que lo que está pasando en la Argentina no se muestra. En realidad hay un gran cerco mediático donde las luchas de las provincias en contra de los techos salariales están siendo invisibilizadas por el cerco mediático, pero hoy esa marcha de más de 20.000 docentes de la provincia de Neuquén, como han sido todos estos días en las distintas provincias y como van a seguir siendo, porque en verdad lo que se está pretendiendo es que los docentes nos arrodillemos y volvamos de rodillas a trabajar, aceptando topes salariales indignos. Los aumentos que los gobiernos nos están proponiendo no alcanzan siquiera para pagar la luz que llegó este mes. Eso es lo que el gobierno quiere que aceptemos. Entonces, cuando el gobierno no cumple la ley, cuando hace una reunión de Consejo Federal que fracasa, porque hay que decir lo que pasó 29 y 30 en el Consejo Federal de Ministros, ministros que no fueron, eso se dice muy poco, y ministros que le dijeron al ministro Bullrich tiene que haber paritaria docente. Esto no lo están diciendo solo los docentes de la Argentina, lo están diciendo también los ministros y gobernadores de las provincias. Entonces, si el gobierno no escucha, el conflicto no solo no se va a resolver, sino que va a aumentar y se está viendo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sonia, y también para Hugo, por supuesto, pero principalmente para vos, ¿crees que hoy la situación para un posible arreglo del tema docentes está más complicado que se solucione que la primera vez que se sentaron con el gobierno provincial o nacional o provinciales de las distintas provincias para arreglar el conflicto? A nivel, dos aclaraciones, a nivel nacional no se sentaron, nunca nos sentamos. Claro, ahí me corregí. Es decir, estamos esperando que nos convoquen. Hoy el presidente dijo que iba a haber diálogo, que le interesaba el diálogo. Bueno, que instruya al ministro Bullrich que convoque a los gremios docentes. Y si no, el ministro Bullrich va a tener que renunciar, porque la verdad que no sabemos, aparte de visitar museos en Holanda, no sabemos de qué trabaja el ministro Bullrich. Porque la pregunta que se hacen todos los maestros de la Argentina es ¿qué hace Esteban Bullrich? Porque la verdad que lo que tiene que hacer, que es convocar a la paritaria docente, no lo está haciendo, primero. Segundo, me parece que sobre el tema de cómo están los conflictos provinciales, hoy la realidad habla claramente. El mapa de la Argentina es clara, 19 provincias en conflicto. ¿Por qué? Porque no hay paritaria nacional docente, porque no se estableció el piso, porque no se garantiza el fondo compensador de desigualdades salariales, ni se aumenta el incentivo, porque no hay diálogo ni hay mesa de discusión. Entonces, lo que nosotros pedimos claramente es que se convoque al diálogo y que haya respuesta a estos reclamos. Hugo, cuando uno ve el paro, lo que han dicho la CGT frente al paro del 6 de abril, dice, lo dijo Carlos Acuña concretamente, dijo no es contra nadie, y hoy escuchábamos los discursos
de Baradel, el tuyo, el de Pablo, el de Pablo y el tuyo, en el que manifestaban claramente un rechazo a las políticas económicas del gobierno. Si ese discurso se mantiene, si el rechazo a las políticas económicas se mantiene, pero las políticas económicas no cambian, que yo creo que es lo que va a ocurrir, ¿qué escenario vamos a encontrar en septiembre, octubre, agosto, cerca de las elecciones? Y yo creo que un escenario de un pueblo cada vez más movilizado. Entiendo que el gobierno desde la primera marcha de marzo apostó a que empezaba el declive, el plano inclinado, el cansancio, la fatiga, perdió hasta en esta última marcha. El pueblo sigue respondiendo y sigue estando en la calle, sencillamente porque no se da más, porque no se llega a fin de mes, porque no se puede garantizar la comida de nuestros hijos, porque los docentes directamente no saben qué van a cobrar, ni cuánto van a cobrar, ni cómo van a cobrar. Saben sí cuánto va a ser el aumento de la luz. Saben que no van a poder pagarlo, saben que no van a poder pagar el aumento del agua ni el aumento del transporte, ahora no saben cuánto ganan todavía a esta altura del partido. Entonces la lucha va a seguir también con los obreros industriales. Creo que el gobierno tiene que entender, y si no lo entiende, tendría que admitir que por esas ventanas de la Casa Rosada tendría que mandar a alguien que espíe y que le cuente qué es lo que pasa, porque las plazas se están llenando cada vez más y la respuesta del gobierno es cada vez más el silencio. Creo que ahí hay un problema y entiendo que si el pueblo continúa reclamando, por más que el gobierno diga que eso ahuyenta a los inversores, si el pueblo continúa reclamando, las respuestas van a venir, porque no se puede gobernar solamente para los ricos. Son muy pocos los ricos de la Argentina que conviven y festejan las políticas del gobierno. Que la Argentina tenga el triste récord de ser el país de América Latina donde aumentó el consumo de 4x4 de alta gama y cayó en picada el consumo de lácteos, es una vergüenza nacional. Hugo, ¿cómo creen que va a ser? Ayer te lo preguntábamos, pero hoy también la movilización deja algunos indicios de lo que puede ocurrir el próximo jueves. Esto es para los dos, por supuesto, en el paro nacional. Va a ser total. Yo creo que más que un paro nacional, yo creo que lo vamos a llamar el plebiscito nacional contra la política de ajuste del gobierno. Y el día 7 de abril, entonces vamos a hablar sabiendo cada uno de qué habla. El gobierno sabrá el 7 de abril qué margen de apoyo tiene en nuestro pueblo. Y nosotros sabremos qué margen de apoyo tenemos en nuestro reclamo. Y estoy seguro que el gobierno, ni que lo ayuden los grandes medios de comunicación de la cadena oficial de medios privados, va a poder dibujar la Argentina que no existe. Ese día, el 7, vamos a hablar de lo que pasó el 6 y el 6 va a ser un paro total. Hugo, dice el gobierno, si nosotros no bajamos los salarios, las inversiones no vienen. Cuando el gobierno quiere bajar los salarios, ustedes salen a la calle. El gobierno dice, si salen a la calle, las inversiones no vienen. Es un círculo virtuoso que parece que no va a acabar a menos que los sindicalistas o que los trabajadores acepten una rebaja del salario en dólares. Ustedes, ya estimo que la respuesta va a ser no, pero ¿cómo van a resistir esta intención del gobierno muy manifiesta de querer bajar los costos, que es como llaman a los salarios, en dólares aquí en la República Argentina? Primero, el gobierno miente, porque nadie va a invertir en un país donde reditúa más entrar en la timba financiera. ¿Qué empresario va a tomar personal, va a instalar maquinaria, va a adquirir tecnología, cuando los dividendos en la timba financiera le rinden mucho más? Primero eso. Segundo, ¿desde cuándo el trabajo en la Argentina depende de los inversores externos? ¿Quién le contó a Macri esa historia? ¿No es argentino que vino de Marte? ¿No sabe que 8 de cada 10 puestos de trabajo lo crea la pequeña empresa? Esa que están destruyendo todos los días con los tarifazos, con el ingreso de mercadería importada de manera indiscriminada. Entonces hay que hablarle con la verdad al pueblo argentino. Esas son mentiras que solamente se los creen ellos cuando están en el country,
tomando el champán importado, fumando los puros, eructando después que se le llenó la barriga. El pueblo sabe de qué se trata la verdad. Tiene que haber pequeña empresa, tiene que haber mercado interno, la gente tiene que tener plata para comprar, porque si no la rueda de la economía no se mueve. El país no lo resuelven, los ojeros exportando, el país no se agota en la minería exportando, ni se agota con las empresas energéticas levantando en pala la plata. Hay que generar trabajo y consumo interno, si no la Argentina no se mueve. Tendrían que saberlo, porque gracias a ese mercado interno muchos de estos empresarios, que parece que ahora se olvidaron, hicieron la plata que tienen. Hugo, Sonia, muchísimas gracias por este contacto con el diario en C5N. Gracias. Es momento de tomar contacto con otro de nuestros móviles que está en la desconcentración de esta movilización que acaba de finalizar en Plaza de Mayo. En Avenida de Mayo está nuestro compañero Cristian Minich. Cristian, buenas tardes. Luciana, Iván, buenas tardes. Exactamente, Avenida de Mayo, ubicados nosotros sobre 9 de julio. Comenzó la desconcentración, lenta debido a la gran cantidad de gente. Presencia importante y fundamental de agentes de tránsito en este momento en la 9 de julio. Ustedes ven avanzar los colectivos por el Metrobús, pero claro, van cruzando de a poco grupos de cientos de personas, por eso se va ocasionando cierta demora. Desde aquí, miren, ustedes ven avanzar allí las banderas, izquierda latinoamericana. Si ganan los docentes, ganamos todos. Otra de las leyendas en una de las banderas de este movimiento de izquierda. Hay que tener en cuenta que por este sector ingresaron las principales corrientes y organizaciones que tomaron parte de esta protesta, como la CTA Capital, Patria para Todos, el Frente Popular Darío Santillán. Estoy hablando, por supuesto, en la previa del acto, mucha presencia de docentes de distintas partes del país. Por supuesto que la presencia importante allí en el escenario de Roberto Baradel, de Eduardo López, de Sonia Aleso. Un reclamo muy fuerte, el de los docentes, y muchísima gente que seguramente va a participar también el próximo jueves de la marcha que se va a realizar el día 6 de abril, el paro a nivel nacional. Bueno, ustedes van observando aquí los movimientos, gran cantidad de gente. Lo que comentaba más temprano, en este momento, por ejemplo, no pueden avanzar los colectivos, tampoco los vehículos por 9 de julio, por eso la presencia importante de los agentes de tránsito para controlar y para evitar que se pudiera generar cualquier tipo de accidente. Mucha gente, vemos muchos que se acercaron, muchos docentes también, con su guardapolvo blanco, junto con sus niños, como una de las imágenes que estamos recogiendo ahora. Lentamente el tránsito va a terminar volviendo a su normalidad en esta desconcentración, en un acto que se inició en realidad a las 3 de la tarde, cuando empezaron a juntarse, y a las 5 comenzaron los discursos que se extendieron por 1 hora y cuarto alrededor. Volvemos a Plaza de Mayo, ya retomamos con Cristian Minich en cualquier momento, pero tenemos que ir al contacto con Nicolás Munafó nuevamente. Nico, te escuchamos. Gracias, Iván. Efectivamente, estamos ya con Roberto Baradel, el titular de SUTEBA, que muy gentilmente nos aguarda. Se tiene que ir a una reunión. Bueno, hoy ahí decíamos que recibió un fuerte apoyo hoy en el discurso de Hugo Yasky, no solo usted, sino también todos los docentes. Y cuando nombraron a la gobernadora, en este caso, hubo una fuerte silbatina. Sí, porque la gobernadora es lo que genera eso. La puesta en escena que hizo ayer en varios canales, supuestamente en esas declaraciones públicas, muy cuidadas, muy escenificadas, generó mayor indignación. Decían que el paro estaba bajando. Bueno, la gobernadora en el día de ayer ayudó que hoy el paro llegara casi al 80%, 76% en toda la provincia de Buenos Aires. Y hay un reclamo muy fuerte. La gobernadora lo que hace, demostró claramente en el día de ayer que no le interesa que los chicos tengan o no clases. Le interesa generar una situación de desgaste y de confrontación con los docentes, con los gremios concretamente, para poder avanzar en políticas de ajuste, de bajar los salarios de los trabajadores y que nosotros no le reclamamos sobre la inversión educativa.
Hay que decirle a la ciudadanía que la gobernadora recortó el presupuesto en educación en 3 puntos porcentuales. Eso significan 16.533 millones de pesos menos, que para que tengan una idea se podían haber construido 1.700 jardines de infantes, como le gusta decir al presidente de la Nación, o 1.000 escuelas secundarias. Ese presupuesto hoy no lo tenemos. Y no es que no tiene más dinero, tiene más dinero para dar un aumento a los docentes. Quiere bajarle el salario a los docentes. Y encima dice que un docente debería ganar 40.000 pesos. Y nos está ofreciendo para noviembre recién más de 2.000 pesos abajo de la línea de la pobreza. Entonces realmente, y además la escuchaba decir del ahorro con el tema del ausentismo. Miren ustedes, las falacias del gobierno de María Eugenia Vidal. Hace 2 semanas hablaban del 25% de ausentismo en la provincia. Lo tomaron todos los periodistas. Nosotros fuimos a la mesa paritaria y le dijimos, denos las cifras, denos los números, ¿dónde está registrado? Ya hablaron del 17%, ya de 2 semanas acá bajaron 8 puntos. Miren cómo le mienten a la ciudadanía. Y además dijeron, si nos ahorramos ese dinero, podemos aumentarle 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos a los docentes. Que lo hagan si es responsabilidad de ellos. Si fuera una propuesta de aumento de 5.000 pesos, como dijo la gobernadora, aceptamos. Mañana aceptamos y se termina el conflicto. Pero que lo hagan. Si la responsabilidad de controlar, ¿no?, y poder tener un sistema médico eficiente es de la provincia de Buenos Aires. Lo que no le dice a la ciudadanía, que pagan millones y millones de pesos en empresas tercerizadas que maltratan a los docentes y no controlan absolutamente nada. Entonces, lo que le pedimos a la gobernadora, que además mostró a las claras que intenta desgastarnos a nosotros, que no lo va a lograr, de ninguna manera lo va a lograr, y que para ella quizás un buen dirigente sindical es el que agacha la cabeza, no lo va a encontrar, es verdad. En nosotros no lo va a encontrar. No va a encontrar a un dirigente ni que agache la cabeza, ni que firme un acuerdo que le implique una pérdida del salario a los trabajadores. Vamos a seguir planteando el tema de los derechos como corresponde. La provincia tiene dinero para poder resolver este conflicto. Y el presidente Macri, que hoy habló y planteó claramente, queremos verlos sentados en una mesa de diálogo. Acepto, señor presidente, convóquenos mañana, si no quiere usted o está muy ocupado, que nos convoque el ministro de Educación, Esteban Bullrich, a los gremios docentes nacionales. Y eso es lo que venimos reclamando desde febrero, y no lo han hecho. Los escucha ya Roberto Baradel, Luciana, Iván. Roberto, lo saluda Luciana Rubinska en esta jornada de 48 horas de paro que incluyó en el día de ayer y hoy también. Evidentemente no hay ninguna respuesta, no hay ninguna reacción. ¿Ya está pensada alguna otra medida de paro para la semana que viene o para la siguiente? Mañana hay reunión del Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires y por otro lado a nivel nacional del plenario de secretarios generales de CETERA. Y lo que le decimos al gobierno, lo que dijo Hugo Yasky, le decimos al gobierno de Mauricio Macri y al gobierno de María Eugenia Vidal y a los gobiernos provinciales también, porque son más de 18 provincias las que están en conflicto hoy y que no hay acuerdos salariales, inclusive con propuestas como Jujuy, vergonzosa, mucho menos inclusive de lo que plantea la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hay provincias en conflicto, lo tienen que resolver con asistencia nacional, ese dinero. ¿Cómo el gobierno nacional tiene disponibilidad para ganar, para gastar, digo, y digo ganar porque hacen negocios con eso, gastar 2.500 millones de dólares en armamento para un país que no tiene hipótesis de conflicto? Esto serían aproximadamente cerca de 40.000 millones de pesos, y si con esa plata resuelve el conflicto docente en todo el país. O sea, prefiere hacer negocios con Estados Unidos y con Israel, con armamentos y no pagarle un salario digno a los docentes. Bueno, esas son las prioridades que ha elegido el gobierno. Roberto, Iván Yagroski lo saluda. En vivo, por favor. Perdón, no escucho. Sí, Roberto, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Le quería consultar que ya dejó de ser un reclamo de los gremios docentes y que ahora los ministros de Hacienda, de Economía de las distintas provincias que están en conflicto le solicitaron al gobierno que abra la paritaria nacional. Si esto no ocurre, si no convoca a la paritaria nacional, ¿ya cuál sería la explicación? La explicación es que no quiere invertir el dinero necesario para sostener la educación pública a nivel nacional. Primero tiene 2 fondos. Uno es el Fondo Nacional de Incentivo Docente. No es verdad lo que dice el ministro Bullrich y el presidente Macri, que la
o el ministro Marcos Peña, que la nación no paga salario. El otro día se lo dije, mirá, te estás equivocando, la nación paga salarios. 2 docentes desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pasando por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, todas las provincias cobramos un dinero que se llama incentivo docente, que son 1.200 pesos y lo paga la nación todos los meses. Segunda cuestión, hay 7 provincias que reciben el fondo de compensación salarial si no pueden acceder al piso salarial nacional. O sea, pueden ser 7, pueden ser más o pueden ser menos, según la disponibilidad de la provincia. Hay provincias que ni siquiera pagan los sueldos, los salarios. Por ejemplo, el conflicto que está dado en Santa Cruz. ¿Por qué el gobierno nacional no va a asistir? ¿Por qué no asiste a la provincia de Buenos Aires para que mejore la propuesta, como lo hizo el año pasado? ¿Por qué no asiste a la provincia de Jujuy para que mejore una propuesta absolutamente vergonzosa? Y además en un estado de persecución permanente de un gobernador que se llama democrático y debe ser el más autoritario de todos los gobiernos democráticos. ¿Por qué no asisten nacionalmente con los fondos necesarios? ¿Por qué? Porque esos fondos que están destinados a educación y tienen asignación específica, los quieren sacar de la órbita de educación, pasarlo a la órbita del Ministerio del Interior y convertirlos en fondos de libre disponibilidad y no hacerse cargo de la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de sostener la educación pública a nivel nacional. Roberto, muchas gracias por este contacto con C5N. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer. Chao, hasta luego. Es momento de hacer una tanda, Iván, pero dentro de un ratito ya está Paulo Cablan, nos va a contar todas las novedades del caso de Narco Itatí, un tema que está salpicando a dirigentes.